Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya estamos al ¿Qué aire. tal? Buenos días. ¿Cómo anda la audiencia de Radio Lateral? Bien. Y bueno, obviamente Sergio y Ronnie. Bueno, hoy nosotros te agradecemos por la paciencia, demoramos un poquitito, pero bueno, ya en contacto con vos, del viernes a ahora pasaron varias cosas, se nos fue el presidente electo a Estados Unidos, aparentemente están aceitando la bicicleta. Sí, está, la verdad que se viene brava la cosa porque realmente hay cuestiones así muy confusas, por un lado, para los que lo votaron y las amenazas, por supuesto, y también las confusiones. A ver, porque están lo que él propuso en campaña, que ahora da un poquito marcha atrás y otras sigue adelante porque son, como dice siempre, no negociables, como el Ujú. Banco Central, la dolarización, el achicamiento del Estado, etcétera. Pero por otro lado está eh, cómo actúa la nueva oposición o cómo va a actuar la nueva oposición frente a todo lo que se va a venir. El presidente electo Milei adelantó que va a presentar el mismo 10 de diciembre, cuando asuma, un paquete con reformas del Estado, convocando a sesiones extraordinarias del Congreso. Bien, en ese paquete va a estar todo aquello que él quiere achicar y vender. Empresas del Estado, por más que sean superavitarias, como por ejemplo el ARSAT, que ha tenido en 4 años como casi 900% de crecimiento en ganancias, y ya está casi negociado que se la va a dar a Carlos Slim, que es empresario mexicano, dueño de Televisa y de un montón de cosas más. Arsat. Era el ARSAT, ¿Y, el pero, ARSAT. ¿Y qué Bueno, va a comprar una pelea con Mañeto? parece que sí, parece que sí, que va a haber una... Macri está en el medio, por supuesto, porque no se lo va a regalar a Clarín o al grupo Clarín, como es predecible, que siempre le dan algún souvenir de entrada para que no los critique tanto, sino que se lo va a dar a Carlos Slim. Desde México, el gerente de la empresa dijo que eso era una mentira, que no va a pasar, etcétera. Pero bueno, todo puede pasar con un presidente electo de esta manera. Ahora, frente a esto, donde el presidente electo anuncia que va a llevar al Congreso un paquete de medidas para la reforma del Estado, ahí viene cómo se posiciona la Cámara de Diputados en su conjunto, pero sobre todo los que son los que quedan de Unión por la Patria, que no se desgranen, que no empiecen a renunciar por esta idea de la gobernabilidad. A ver, en cierta manera, la idea de la gobernabilidad significa que la oposición, durante un cierto plazo después de la asunción de un nuevo gobierno, trata de aprobar casi todo lo que el gobierno propone. Y a mí me parece que en este caso, no sé si la gobernabilidad va a estar dada por aceptar todo lo que el gobierno propone, más allá de que haya ganado con el 55% de los votos, sino también qué alcance tiene esa reforma, que no sea o el desatar un mayor sufrimiento en la población, incluso en los que votaron por mi ley, y liquidar todo el patrimonio de riqueza que tiene el país. A ver, Eh, y te hago una pregunta difícil probablemente, yo no tengo la respuesta, pero ¿quién puede ser nuestro máximo articulador en las cámaras o por lo menos en diputados? hay que ver, bueno, ahí No sé si cómo se Germán, no reacomoda, sé, no sé si se están reacomodando. Germán Martínez podría ser, por ejemplo, no sé, si me ocurre. Sí, Germán Martínez puede ser uno, pero más allá de eso, está también, hay que pensar que Unión por la Patria está armado desde distintas posiciones del peronismo. A ver, pensemos en 2016, cuando empezó el gobierno de Macri, todas las cosas que salieron con el apoyo de los que habían
renunciado al Frente para la Victoria y se habían pasado por unos sanguchitos al bando de Macri y le aprobaron todo, Massa incluido en algunas leyes. Entonces, a ver, ¿qué gobernabilidad garantizó Juntos por el Cambio y el inicio de la Libertad Avanza durante los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández y subsiguientes? Ujú. Lo primero que hicieron fue organizar marchas anticuarentena, antibarbijo, antivacuna, viva la libertad carajo, nos tienen presos en nuestra casa, esto es inaudito, papá. Y esa es la gobernabilidad que ellos brindan. El PRO, o Juntos por el Cambio, no dando quórum, o insultando, o armando escándalos. Esa es la gobernabilidad que Juntos por el Cambio, la oposición, que está siempre enfrente del peronismo, es la que brindó. Bueno, ahora, siempre se nos exige, o siempre se exige al Movimiento Nacional y Popular, que sea dócil y obediente, porque si no es golpista y no garantiza la gobernabilidad y pone palos en la rueda y todo eso. Actuemos como ellos. Me parece que si lo ponen en duda, o si realmente nos dicen golpista o destituyente, o ponen palos en la rueda, bueno, mostremos lo que hacían ellos cuando eran oposición. ¿Qué advertencias hubo? Siempre... Ajá. ¿Cómo? No, cerrá si querés la idea. No, te iba a preguntar qué advertencias hubo desde ATE. Bueno, ATE está ya planteando una advertencia primero y unas movilizaciones que van a organizar para defender el SENASA, van a realizar un paro, porque aparentemente están previendo que va a haber despidos masivos en el Estado, como ocurrió con el gobierno de Macri. Uh-huh. El gobierno de Macri desarmó la Secretaría de Comercio, desarmó el INTA, desarmó el SENASA, es decir, esos organismos que son invisibles para gran parte de la población y que no se advierte la importancia que tienen esos organismos, van a ser los primeros en caer. Uh-huh. Es más, la Secretaría de Comercio, que Alberto apenas asumió, dijo que la había sido desmantelada por Macri, tampoco la volvió a nutrir de funcionarios como para que se puedan controlar los precios, por ejemplo. Claro, y creo que estaba subordinada al Ministerio de Producción, ¿no es cierto? Exactamente. Pero, no, de Economía me parece. Era una Secretaría de Comercio, no Ministerio. Creo que estaba, ¿quién estaba? ¿Culfas en el Ministerio de Producción? Creo que sí. Bueno, al principio. Sí, me parece que era un poco el que lo tenía cortito a Feletti en aquel entonces. Bueno, acá se viene la cuestión de las advertencias. Por ejemplo, lo que pasa con los afiliados a WOCRA, que ya están recibiendo telegramas de despido por el anuncio de Milei de suspender la obra pública. Después del balotaje, las obras públicas en las provincias se empezaron a parar. Pre-elecciones y post-elecciones, las obras públicas que se estaban realizando en muchas provincias ya estaban frenadas. Entonces ahora empiezan los despidos porque ante el anuncio de la suspensión de toda obra pública, las empresas están o haciendo una advertencia o especulando con esta cuestión. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Es un poco serio. Yo quiero plantear una cosa que a veces puede quedar así medio como en el aire, ¿no? Uh-huh. Milei insiste en que va a poner en el Ministerio de Economía a Luis Toto Caputo porque quiere desarmar el problema de las LELIQ y dijo que no hay mayor experto financiero en la Argentina. Recordemos que hace no mucho tiempo Milei defenestraba a Luis Caputo por la fuga y el endeudamiento del país. La fuga y el endeudamiento. Ahora lo va a poner al frente del Ministerio de Economía. ¿Y cuál es el argumento? Dice, en torno a la llegada de Toto Caputo, que estuvo reunido con 20 banqueros, y todos estaban contentos. Es decir, lo que se viene con Luis Caputo y lo que quiere Milei
es volver a un endeudamiento especulativo, a la especulación financiera, a la fuga de capitales, a endeudar el país a 100 años, como hizo Luis Caputo, pero en ningún momento lo valora en cuanto al manejo de las variables económicas que indican una mejoría en el bienestar de la población. De eso no va a venir nada, no va a venir nada. Porque, bueno, también está esta cuestión del Ministerio de Capital Humano, que lo va a crear y lo va a anunciar cuando asuma, donde puso a Sandra Petovelo. Sandra Petovelo, según dice Nancy Pasos, era una asistente del programa en el que Milei se puso nervioso porque oía voces o porque decían que hablaban. Bueno, Nancy Pasos mostró en un video que prácticamente detrás de cámara no había gente, pero se sacó tanto Milei que Sandra Petovelo, que era productora, lo calmó. Le habló como si fuera un perrito nervioso, lo calmó, le acariciaba la cabeza, qué sé yo, qué sé cuánto, y gracias a esa caricia que se ve que a Milei lo tranquilizó, la nombra en el Ministerio de Capital Humano. Creo que fue productora también de Luis Majul, ¿no? Exactamente, exactamente. Esta nueva cartera de capital humano, a ver, no sé desde qué punto de vista a esta altura de la vida uno puede unir las palabras capital y humano, cuando el capital casi siempre ha sido absolutamente opuesto a lo humano. Es un oxímoron esto, la unión de dos cosas absolutamente contrapuestas, que abraza Ministerio de Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Salud, que van a ser convertidas en secretarías y van a estar todas a cargo de Sandra Petovelo, que es licenciada en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, un posgrado en Políticas Familiares en Cataluña. Y nada más, es todo el expertise que tiene para manejar 4 áreas importantísimas en nuestro país. Así que bueno, no se espera demasiado de lo que pueda hacer ella. Claro, y licenciada en periodismo, ¿no? Licenciada en periodismo también. Y ciencias de la familia, exactamente. Bueno, frente a todo esto, mientras estamos discutiendo esta cuestión de cómo se va a posicionar Unión por la Patria y algunos otros partidos aliados frente a garantizar la gobernabilidad, en esta semana Diana Mondino, la que va a ser la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, se fue de Querusa, es decir, en silencio, a Brasil, para ver si podía entablar buenas relaciones con el país tan denostado por Javier Milei. Resulta que, bueno, creo que ya lo habíamos hablado, que la semana pasada estuvo en A Dos Voces y Diana Mondino decía que Javier Milei nunca había dicho nada en contra de Brasil, que eso son todas mentiras, que nunca pasó eso, que qué sé yo, qué sé cuánto, y lo volvió a repetir en estos días. Realmente, a mí eso me da mucha bronca, porque los periodistas que le escuchan decir eso no mueven un músculo para decir, che, Javier Milei dijo en muchísimas ocasiones que iba a romper relaciones con Brasil y con China, y acusó a Lula de ladrón. Claro, no pueden explotar tanto la estupidez humana, de la desmemoria. La Brasil comunista, ¿no? Exactamente, incluso lo dijo en la entrevista con Jaime Bail. ¿Cómo no va a ser un ladrón si estuvo preso? Sin incluir la idea de que por qué lo liberaron a Lula y por qué lo encarcelaron. Y relacionado con esto de Diana Mondino, aparece la idea de la continuidad de Daniel Scioli en la Embajada de Brasil. Es más, Diana Mondino dice, no podemos dejar esa embajada sin embajador, sino quién atiende el teléfono. Es decir, minimizando y desconociendo la importancia que ha tenido, sobre todo en estos últimos 4 años, a Daniel Scioli como embajador en Brasil, con la cantidad de acuerdos comerciales y de intercambio que se firmaron. Bueno, frente a esto, Alberto Fernández dijo que no le parecía correcto que Daniel Scioli continuara siendo embajador. Es más, no le parecía correcto que ningún funcionario de su gobierno
pueda pasarse a la fuerza de Javier Milei, sin tener en cuenta que ya muchos lo hicieron, incluso el año pasado. Pero bueno, esto tiene que ver con esta cuestión de la convivencia democrática y de el rol que debe tener el Frente de Todos o la Unión por la Patria en este momento tan complejo que tiene realmente el peronismo. ¿Vos te acordás, Gustavo, te acordás cuando Daniel Scioli, digamos, Cristina Fernández estaba, o nuestro espacio estaba proponiendo a Guado de Pedro, en paralelo, no sabíamos si era el presidente que estaba proponiendo a Daniel Scioli, ¿no? Y lo veías a Aníbal Fernández que salía con su espada y su capa a defender a Alberto Fernández, a Daniel Scioli, y estaba esta chica que estuvo ahora en Desarrollo Social, Tolosa Paz también. Tolosa Paz. Bueno, junto con Scioli era el candidato a presidente. Cuando se decide el candidato de Unidad, Massa, automáticamente, fíjate vos la carita de póker que pone Daniel Scioli, se va a saludarlo al flamante candidato presidencial Sergio Massa, pero automáticamente se puso a disposición sí. de Sergio Massa. El otro día estaba escuchando a Santiago Cunio cómo vinculaba a Javier Milei con Eurnequian, con a Sergio Massa, con a Daniel Scioli, con Eurnequian y también otros nombres más, pero daban cuenta que ya con Daniel Scioli, gobernador, había negocios importantes que estaban cerrando Eurnequian y compañía, donde también estaba Javier Milei. Por lo tanto, es muy cercano Scioli, esto hay que decírselo a la gente, es muy cercano Scioli a Eurnequian, a quien le dio negocios siendo gobernador, y Milei, por supuesto, también allí estaba. Bueno, pero si nos ponemos a hilar fino, vamos a encontrar a gran parte de la dirigencia política, no solo del PRO, sino también de lo que se dice el Movimiento Nacional y Popular, que están muy vinculados con aquellos empresarios que después, cuando gobiernan, les hacen imposible la vida con los aumentos de precios. Es decir, nadie quiere enfrentarse a los poderes económicos porque tienen relaciones o de amistad o de vínculos con esas empresas. A ver, si uno se pone a hilar fino, te vas a encontrar con muchos diputados y senadores que son ellos mismos empresarios. Claro. Es increíble cómo la representación, la idea del representante, se ha desvirtuado a tal punto que los diputados, que son los que nos representan a nosotros, el pueblo, en el Congreso, y los senadores que representan a las provincias, terminan representando a aquellos poderes fácticos, de hecho, que son aquellos que nunca votamos. Es decir, nosotros votamos a nuestros representantes no para que defiendan nuestros intereses, sino los intereses de las grandes empresas. Es terrible eso. Sí, dos preguntas para comenzar lentamente a cerrar esta participación que me parece clarificadora con estos puntos que has mencionado. Sobre todo me quedé preocupado con el paquete de leyes y la gobernabilidad con la que iniciaste esta charla. Pedirte una opinión sobre las definiciones de Gildo Insfrán en estos días. Y por otro lado, si pudiste escuchar la nota que hicimos más temprano con el padre Paco Francisco Oliveira, bueno, ¿qué reflexiones tenés? Bueno, antes que nada, vuelvo a la idea de la gobernabilidad. Porque cuando ellos son oposición, todo lo que hacen, inclusive armar una marcha anticuarentena en Formosa, que venía casi sin contagios y con pocos muertos, para que abran las fronteras, y terminaron provocando un crecimiento de la pandemia con más infectados y más muertos, ellos, cuando nosotros estamos en la oposición, como ahora nos están llamando orcos o supuestamente argentinos de mal, porque Milei va a gobernar para los argentinos de bien, o dicen que tiramos 14 toneladas de piedra, o dicen que hacemos una oposición salvaje. ¿Revolución Federal qué hizo? No apedreó las ventanas de la oficina del Senado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No intentaron matarla a Cristina.
No dejemos de lado la condena arbitraria por la causa de violidad, pero no tiraron antorchas en la Casa Rosa. Eso es garantizar la gobernabilidad. Eso es garantizar la gobernabilidad. Es decir, si nosotros hacemos eso, somos los violentos. Ellos son los que defienden la República haciendo todas aquellas cosas que merecerían prisión en aquellos países serios en los que ellos se referencian. Como por ejemplo pasó con el intento de toma de Capitolio o del edificio institucional de Brasil. Bueno, es genial lo que este fin de semana, Gilles Linfrán tiene una costumbre que todos los sábados va a una localidad distinta, así sea un pueblito o una ciudad, a bajar línea, a explicar, a contar algo que, si hubiera hecho eso Alberto, incluso utilizando la cadena nacional, no estaríamos en esta situación, porque, a ver, en el gobierno de Alberto se hicieron más de 4.000 obras públicas en todo el país, en todas las provincias, y no publicitó casi ninguna, salvo el gasoducto. Bah, en fin, pero Gilles Linfrán hace eso, hace una recorrida por las distintas localidades todos los sábados y bajo un operativo de por nuestra gente todo, donde baja línea y escucha cuáles son los problemas. Bueno, ahí Gilles Linfrán planteó, primero, quiero decirles que nosotros somos respetuosos de la voluntad popular y del sistema democrático. Correctísimo, porque eso es lo que puede decir cualquiera que se sitúe en la oposición. Así como respetamos lo elegido por el pueblo argentino el domingo del balotaje, dice Gilles Linfrán, se deberá respetar también lo que eligió el pueblo formoseño el 25 de junio. Es decir, lo que está diciendo es que el gobierno nacional, es decir, el presidente y todos los monigotes que lo rodean, fueron elegidos con el 55% de los votos, pero del otro lado, algunos gobernadores, o los gobernadores del peronismo, e incluso Sergio Massa, lograron una legitimidad que también debe respetarse. No es que estamos tirados en la lona, no es que estamos vencidos y tenemos que acatar todas las locuras que se le ocurran a Milei de acá en adelante. Vamos a defender con uñas y dientes la educación pública y gratuita, dijo Linfrán, la salud pública y los derechos laborales. El movimiento obrero debe estar a la altura de las circunstancias, defendiendo a las trabajadoras y volviendo a ser la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Tenemos un solo patrón y mandante, el pueblo. Y después plantea esa cuestión que muchas veces uno destruye, porque el Viva la Libertad Avanza se apropió del término libertad a partir de la cuarentena, encontró ese lugar para hacernos ver que la libertad la proponían ellos y el peronismo nos apresaba, nos condenaba a estar encerrados. Y él dice que escuchar hablar de una libertad es solo la libertad del zorro en el gallinero. Porque exactamente lo que está planteando Javier Milei con una propuesta tan encantadora para toda la ciudadanía es realmente la libertad de mercado, la libertad de ponernos el precio que quieran, de vendernos al precio que quieran, en la moneda que quieran, contaminar los ríos, incendiar los bosques naturales, si es que el objetivo es hacer un emprendimiento inmobiliario, porque es la libertad de mercado lo que está proponiendo Javier Milei. Así que bueno, ese me parece que fue impecable. Un discurso de un peronista totalmente comprometido con su pueblo y poniéndole... que por eso es gobernador desde tanto tiempo. Y marcando también la cancha diciendo, bueno, yo tengo que responder al electorado que me ha dado la responsabilidad de conducir a esta porción de pueblo argentino, ¿no? No me vas a llevar puesto, Javier Milei. También le está diciendo eso. Y aparte que Gilles Linfrán tiene un cargo en el Congreso Nacional Justicialista, creo que es presidente de eso, que es la organización del discurso, la bajada de línea o de las ponencias que se pueden hacer como discusión interna del partido. Pero lo que dice Gilles Linfrán es interesantísimo, sobre todo para aquellos
que se cambian de bando enseguida o aquellos que representan más intereses económicos Vamos a ver, que al pueblo. vamos a ver mucho de eso, lamentablemente, en estos días. Nos vamos con Vamos a ver qué pasa Ujú. cuando se presente este paquete de leyes de reforma del Estado y cómo actúan aquellos diputados que fueron elegidos desde Unión por la Patria. Vamos a ver cómo Eso, actúan, ¿no? Cómo se esa es la pregunta. acomodan. Esa es la Sí, pregunta. No, claro, estoy pensando, estoy esperando, estoy aguardando, estoy viendo aquí en la provincia de Misiones toda la boletita de los candidatos que hoy han ingresado, tanto al Senado como a la Cámara Baja, han ido con la boleta de Sergio Massa. Yo espero que la responsabilidad con la que solicitaron el voto a los misioneros sea correspondida, porque la voluntad fue con la boleta de Sergio Massa, porque la rosca política de la conducción del oficialismo fue esa, la de pegarse a la boleta de Sergio Massa, tenga su correlato luego en el Congreso y no premiando la gobernabilidad de esta frase tan mentada. Nos tenemos que ir, Gustavo. Te doy una pequeñísima mala noticia. A ver. Esta tarde se firma el dictamen de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Muchos diputados del Frente Renovador ya dijeron que no van a firmar. Porque Sergio Massa había dicho que estaba en contra del juicio político a la Corte, en campaña. Así que fíjate cómo se cruzan las posiciones políticas en ciertos temas. Sergio Massa había dicho que no estaba de acuerdo porque respetaba la independencia del Poder Judicial, pero no dice nada que la Corte Suprema de Justicia invade el territorio del Poder Legislativo, claro, y hasta del Poder Ejecutivo. Claro, como ahí no habla. Nadie dice de la independencia del Poder Ejecutivo y la independencia del Congreso. Solamente hablan de la independencia del Poder Judicial. Exacto. Cuando no es independiente. Exacto, como la cautelar que dejó sin efecto la declaración o el DNU de Alberto Fernández, donde declaraba, claro, de interés público un servicio público, el servicio de Internet, por ejemplo. ¿Viste? Pero aparte, ahí ya dijeron que el DNU lo anularon por completo. Directamente. Exactamente. Lo borraron por inconstitucional. Eso fue ahora, ¿no? Fíjate, ¿cómo? Eso fue ahora. Eso fue ahora, en esta semana. Así que, la semana pasada. Así que, fíjense y entiendan que cuando te hablan del Poder Judicial y de la independencia del Poder Judicial, es realmente defender la intromisión de la Corte Suprema de Justicia en los otros dos poderes, sí, en beneficio de intereses particulares, sí, y del poder económico real. Sí, me tengo que ir, Gustavo, pero me tengo que ir, pero bueno, está claro que también se metieron, la justicia se mete con las decisiones del Ejecutivo y nadie dice nada. Gustavo, gracias. Y del Congreso. Y el Congreso, exactamente. Gracias por estos minutos que nos has dedicado. Bueno, nos vemos el viernes. El viernes, y que sea lo que Dios quiera, porque siempre hay noticias y bueno, ahora hay vientos de cambio y las noticias van para atrás, ¿viste? En lo que tiene que ver con el estado de ánimo. Así que nos reencontramos el viernes, dale. Bueno, listo. Abrazo y muchas gracias por la paciencia. Abrazo enorme. Gracias a vos, gracias a vos. Chau, bueno, chau. Gustavo Rosa, nuestro compañero periodista, licenciado en letras, director del blog Apuntes Discontinuos, conversando con nosotros en esta mañana.